Hola a todos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo la vida de Edward Jenner, un destacado científico y médico que creó la primera vacuna inyectada en humanos. Sin más demora, disfruta de su biografía. Edward Jenner nació el 17 de mayo del año 1749, en la ciudad de Berkeley, Gloucestershire, Inglaterra, Reino Unido. Fue el octavo hijo de Stephen Jenner y su esposa Sarah Head. Antes de este nacimiento, el matrimonio había perdido dos hijos. Edward fue bautizado con el mismo nombre de uno de sus hermanos que falleció a los 5 años de edad, precisamente 2 semanas antes de su nacimiento. En el mes de mayo de 1754 Sarah Head dio a luz a su noveno hijo. El 8 de mayo fue bautizado con el nombre de Thomas, pero falleció al día siguiente. 24 horas después, su madre Sarah falleció por complicaciones puérperas a la edad de 46 años y solo 2 meses después, el 9 de diciembre, falleció su padre Stephen Jenner, dejando a Edward huérfano a la temprana edad de 5 años y quedando al cuidado de su tía Deborah y de su hermana mayor, Mary. Su hermano mayor, Stephen, asumió la responsabilidad de la familia Jenner y para Edward será su guía paternal. Antes de acudir a la escuela, las hermanas de Edward ya le habían enseñado las reglas básicas de matemáticas, música, lectura y la escritura. Con estos conocimientos básicos ingresó a la escuela de gramática Wootton-under-Edge, situada a 4 millas al este de Berkeley. Esta escuela era dirigida por el reverendo Thomas Clissodd, donde recibió clases de latín y griego, pero al muy joven Edward lo que más le apasionaba era dar largos paseos por las colinas y bosques y así observar y aprender de la naturaleza. Entre las piedras quelices de las pequeñas colinas cerca de su casa buscaba fósiles. También coleccionaba nidos de ratones de campo, de los que llegó a tener más de 50. Cuando Edward tenía 8 años, en Berkeley surgió un brote de viruela, por lo que la familia de Edward decidió que era necesario aplicarle el único método preventivo conocido hasta entonces, la variolización, pues era ya un hecho conocido que la viruela solo se padecía una vez en la vida. Por eso la mayoría de los médicos de la época recomendaban practicar la inoculación en los niños y así evitar que adquiriesen una forma mortal, lo cual ocurría de manera muy frecuente en esa época. Sin una base real de conocimientos científicos e ignorando los principios de la antisepsia, la variolización se rodeaba de cierto misterio y cada médico o farmacéutico empleaba su propio método. A Edward Jenner y a sus compañeros les realizó las inoculaciones el boticario M.R. Holberg, de la cercana localidad de Wootton-under-Edge. En la inoculación los niños recibían un corte hasta el sangrado en un brazo donde el señor Holberg aplicaba el contenido purulento de una vesícula de un enfermo de viruela. Después cubría la herida con un vendaje limpio. Los que recibían la inoculación debían ser aislados pues presentaban la enfermedad y podían transmitirla a otras personas que no la habían padecido. A Edward y sus compañeros los aislaron en un establo maloliente, con poca iluminación y sin ventilación, donde tenían que comer, dormir y hacer sus necesidades por 40 días, cuarentena, una experiencia terrible que Edward, al igual que los demás inoculados, no olvidarán con facilidad. En el ambiente campesino de Berkeley, con una población de unos 1000 habitantes, Edward no encontrará mejor lugar para vivir que esta localidad a la que amaba. Era también llamado el sabio poeta, debido a la pasión que sentía por escribir y manifestar sus sentimientos a través de esta faceta de la literatura. También amaba la música y la naturaleza. Jenner fue elegido miembro de la Royal Society en 1788, después de la publicación de su detallado estudio Las costumbres previamente desconocidas de anidamiento del cuco, un estudio en el que combinó la observación, el experimento y la disección. Describió cómo el cuco recién eclosionado empujaba los huevos y los polluelos recién nacidos del nido de su anfitrión, contrariamente a la creencia existente hasta entonces de que lo hacía el cuco adulto. Habiendo observado este comportamiento, Jenner descubrió una adaptación anatómica necesaria para su puesta en práctica. El pollo del cuco presenta una depresión en su espalda, que desaparece después de los 12 días de vida, que le permite empujar fuera del nido los huevos de su anfitrión y los otros polluelos. El adulto no permanece el tiempo suficiente en el área para realizar esta tarea. Las conclusiones de Jenner fueron publicadas en las Philosophical Transactions of the Royal Society en 1788. La singularidad de su forma está bien adaptada a estos propósitos, ya que, a diferencia de otras aves recién nacidas, su espalda, desde la escápula hacia abajo es muy ancha, con una considerable depresión en el medio. Esta depresión parece formada por la naturaleza para dar un alojamiento más seguro al huevo del acentor o de su pollo, cuando el joven cuco se emplea en la expulsión de cualquiera de ellos fuera del nido. Cuando ya tiene 12 días de edad, esta cavidad se rellena y entonces la espalda asume la forma de las aves en común. El sobrino de Jenner,
nacido el 30 de junio de 1737, lo ayudó en el estudio. La comprensión de Jenner del comportamiento del cuco no obtuvo un crédito completo hasta que la artista Jemima Blackburn, una aguda observadora de la vida del pájaro, vio un pollo de cuco, todavía ciego, que empujaba hacia afuera un huevo de su anfitrión. Su descripción e ilustración de este hecho fueron suficientes para convencer a Charles Darwin de revisar una edición posterior de El origen de las especies. En la época de Jenner, la inoculación ya era una práctica común, pero implicaba graves riesgos. En 1721, Lady Mary Wortley Montague había importado la variolación en Gran Bretaña después de haberla observado en Constantinopla. Voltaire escribió que por entonces el 60% de la población padecía la viruela y que el 20% fallecía por la enfermedad, y solo el restante estaba libre de la enfermedad. Voltaire también afirmaba que los circasianos utilizaban la inoculación desde tiempos inmemoriales, costumbre que pudo haber sido imitada por los turcos. En 1768, el médico inglés John Fuste se había dado cuenta de que la infección previa con la viruela vacuna hacía que una persona fuera inmune a la viruela. En los años siguientes a 1770, por lo menos 5 investigadores en Inglaterra y Alemania probaron exitosamente una vacuna contra la viruela en seres humanos. Por ejemplo, el agricultor de Dorset Benjamin Jesty fue vacunado con éxito y presumiblemente adquirió inmunidad inducida artificialmente con el virus de las vacas, al igual que su esposa y sus 2 hijos con anterioridad a la epidemia de viruela de 1774. Pero no fue hasta el trabajo de Jenner cuando el procedimiento llegó a ser ampliamente entendido. Jenner pudo haber conocido el procedimiento utilizado por Jesty y el éxito obtenido. Durante este tiempo Edward se casó con Catherine Kingscote. La boda fue en 1788. De este matrimonio nacieron varios hijos, el primero de todos ellos fue Edward, en 1789, Catherine en 1794 y Robert Fitzherding en 1797. Regresando a sus estudios, Edward al estudiar el hecho de que un grupo de mujeres que ordeñaban las vacas eran generalmente inmunes a la viruela, Jenner postuló que el contacto de las lecheras durante el ordeño con el pus de las ampollas de las vacas, conteniendo el virus de la viruela bovina, una enfermedad similar a la viruela, pero mucho menos virulenta, las protegía de la viruela. El 14 de mayo de 1796, Jenner probó su hipótesis inoculando a James Phipps, un niño de 8 años, hijo del jardinero de Jenner. Raspó el pus de las ampollas de la viruela en las manos de Sarah Nelms, una lechera infectada de la viruela vacuna por una vaca llamada Blazem, cuya piel ahora cuelga en la pared de la biblioteca de la Escuela de Medicina de San Jorge, en Tooting. Phipps fue el 17º caso descrito en el primer artículo de Jenner sobre vacunación. Jenner inoculó a Phipps en ambos brazos ese día, lo que le produjo posteriormente fiebre y cierta inquietud, pero ninguna infección grave. Posteriormente, lo sometió al procedimiento de variolación, el método habitual de inmunización en ese momento, que en ocasiones suponía contraer la grave enfermedad. No se produjo ningún síntoma. El niño fue más adelante probado de nuevo con material variólico, y de nuevo no mostró ningún signo de infección. Donald Hopkins señala que la contribución principal de Jenner no fue que inoculó a algunas personas con la vacuna, sino que después demostró que eran inmunes a la viruela. Además, demostró que el pus protector de la viruela vacuna podría inocularse eficazmente de persona a persona, y no solo directamente del ganado. Probó con éxito su hipótesis sobre otros 23 pacientes adicionales. Jenner continuó su investigación e informó a la Royal Society, que no publicó el documento inicial. Después de revisiones e investigaciones posteriores, publicó sus hallazgos sobre los 23 casos. Algunas de sus conclusiones eran correctas, algunas erróneas. Los métodos microbiológicos y microscópicos modernos harían que sus estudios fueran más fáciles de reproducir. La comunidad médica deliberó extensamente sobre sus hallazgos antes de aceptarlos. Finalmente, se aceptó la vacunación, y en 1840, el gobierno británico prohibió la variolación de la viruela para inducir la inmunidad y proporcionó la vacunación con vacuna gratuita. El éxito de su descubrimiento pronto se extendió por Europa y se utilizó en masa en la corona española, donde se emprendió la expedición Balmis, una misión de 3 años de duración a las Américas, Filipinas, Macao y China, dirigida por el Dr. Francisco Javier Balmis, con el objetivo de inocular a miles de personas la vacuna contra la viruela. La expedición tuvo éxito y Jenner escribió: "No me imagino que los anales de la historia contengan un ejemplo de filantropía tan noble y tan extenso como este".
Napoleón Bonaparte, que en ese momento estaba en guerra con Gran Bretaña, hizo vacunar a todas sus tropas y, a petición de Jenner, liberó a 2 prisioneros de guerra ingleses y les permitió regresar a sus casas. El emperador francés comentó que no podía negar nada a uno de los más grandes benefactores de la humanidad. El trabajo continuo de Jenner sobre la vacunación le impidió continuar con su práctica médica ordinaria. Fue apoyado por sus colegas y el rey en la petición al Parlamento y se le concedieron 10.000 libras esterlinas en 1802 por su trabajo en la vacunación. En 1807, se le concedieron otras 20.000 libras después de que el Real Colegio de Médicos confirmase la eficacia generalizada de la vacunación. En 1803 fue nombrado presidente de la Sociedad Jenneriana de Londres, preocupado por promover la vacunación para erradicar la viruela. El Jennerian cesó sus operaciones en 1809. En 1808, con la ayuda del gobierno, se fundó el Instituto Nacional de Vacunación, pero Jenner se sintió deshonrado por los hombres seleccionados para gestionarlo y renunció a su dirección. Jenner se convirtió en miembro de la Sociedad de Cirugía y Medicina en su fundación en 1805, actualmente Real Sociedad de Medicina, y presentó varias ponencias allí. Jenner fue elegido miembro honorario extranjero de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias en 1802 y miembro extranjero de la Real Academia Sueca de Ciencias en 1806. Jenner regresó a Berkeley y continuó recibiendo honores que le llegaban desde distintos puntos del mundo. Cualquier petición de su parte, a diferentes autoridades, era prácticamente complacida. De la misma forma se le quería y respetaba en su pueblo, donde continuaba esforzándose por sus pacientes. Fue elegido como alcalde del pueblo a causa de su decisión de permanecer allí. Llegó a escribir un nutrido número de poesías y en sus últimos años continuó desarrollando el amor por la naturaleza, pero ahora lo manifestaba en su afición por los pájaros y el cultivo de plantas y flores. En 1821 el rey Jorge IV de Reino Unido nombró a Edward en médico real. Lamentablemente Edward falleció víctima de una apoplejía el 26 de enero de 1823, a la edad de 73 años, en Berkeley, localidad en la que había nacido. Sus restos mortales están en St. Mary the Virgin Church, en Berkeley, Reino Unido. En 1979, la Organización Mundial de la Salud declaró a la viruela como la primera enfermedad erradicada en la historia gracias a las vacunas. Eso fue el resultado de esfuerzos coordinados de salud pública mundial y también gracias a una campaña mundial a favor de la vacunación muchos años antes, la cual fue exitosa. Edward fue un hombre que sin dudas revolucionó la ciencia y la medicina. Gracias a su descubrimiento una enfermedad mortal como la viruela logró ser controlada y años después erradicada. También tuvo que soportar críticas por parte de los sectores más reacios a este descubrimiento, pero aún así salió adelante y al final terminó revolucionando el rumbo de la historia.